En esta práctica tenemos 4 objetivos. El primero es utilizar los datos de titulación de la acidez en la fase acuosa de un sistema en equilibrio de reacción para encontrar la constante de equilibrio. El segundo sería establecer la relación entre los reactantes y productos en equilibrio en el sistema de reacción entre ácido acético y etanol, formando acetato de etilo y agua. El tercero es analizar experimentalmente el efecto de las concentraciones iniciales en el valor de constante de equilibrio para distintos sistemas de reacción. Y por último, el desarrollar habilidades en el uso de técnicas de titulación ha sido base para la determinación cuantitativa de especies químicas en equilibrio. Los materiales a emplear en esta práctica número 2 de equilibrio químico son los siguientes. Vamos a necesitar un frasco con tapones merilado de 250 mililitros, una bureta de 10 mililitros con precisión de 0,1 mililitros, también pipetas de 5 mililitros y 10 mililitros con precisión de 0,1 mililitros y 0,01 mililitros. También vamos a necesitar un soporte universal y pinzas para bureta, también matraces Meyer de 100 mililitros y una balanza analítica. En cuanto a los reactivos que vamos a emplear en esta práctica son los siguientes. Una solución de hidróxido de sodio con una concentración de 0,1 moles para titulación. También una solución de cloruro de hidrógeno con una concentración de 0,5 moles como catalizador. También tenemos al ácido acético, al etanol y el acetato de etilo en grado reactivo y por último al agua destilada. Equipos empleados. Tenemos el frasco con tapón esmerilado de 250 mililitros y eso se utiliza para preparar los sistemas de reacción y permitir que la mezcla alcance el equilibrio químico y sin pérdida de sustancia volátil. También tenemos la bureta de 10 mililitros de precisión de 0,1 mililitros y eso sirve para realizar la titulación precisa de la fase acuosa con la solución de hidróxido de sodio, midiendo con la exactitud el volumen gastado hasta el punto equivalente. También tenemos la pipeta de 1 mililitro y de 5 mililitros de 10 mililitros y eso se emplea para medir y transferir volúmenes exactos de reactivos líquidos al frasco de reacción y de la pipeta de 1 mililitro se usa especialmente para tomar alicuotas de la fase acuosa para la titulación. También tenemos el soporte universal con pinza para bureta y eso proporciona la estabilidad de la bureta durante la titulación permitiendo un control seguro y preciso del goteo del titulante. Y también tenemos el matraz de 100 mililitros y eso permite donde realiza la titulación del licuota de la fase acuosa con la solución de hidróxido de sodio y eso su forma permitir que la mezcla sin riesgo de derrame. También tenemos la balanza analítica y eso se emplea con alta precisión. Los reactivos se trabaja con masa para comprobar la masa caso de necesitar calcular concentración molar para permitir la masa disuelta. La preparación del sistema de reacción se prepararon diversas mezclas. Por parte de los reactivos tenemos el ácido acético con el etanol y por parte de productos tenemos al acetato de etilo y agua. Estos reactivos se pusieron en presencia de un catalizador, que esta vez vendría a ser el ácido clorhídrico, que va a permitir el aceleramiento de dicha reacción sin alterarla. Luego se dejó reposar para que pueda alcanzar un equilibrio químico. Luego pasamos a medir el nivel de acidez por medio de una titulación, en lo cual sacamos una muestra pequeña de 1 mililitro de cada uno de los reactivos que se preparó anteriormente y luego lo titulamos con hidróxido de sodio. También para darnos cuenta se utilizó el reactivo de fenolftaleína. Luego para los cálculos se utilizaron los datos de la titulación anteriormente hecha, ¿no? Luego calculamos cuántos moles iniciales había de cada sustancia, usando los datos de volumen, de pureza y densidad, y también su masa molar. Luego calculamos cuántos moles había en equilibrio, es decir, después de que la reacción ya se detuviera. Y finalmente usamos esos datos para calcular la constante de equilibrio,
con esta dicha fórmula que ven acá a mi izquierda. Continuando con los resultados, que consta una serie de tablas, donde la primera tabla es la preparación de sistemas para evaluar constante de equilibrios. En esta tabla encontraríamos los volúmenes de los reactivos usados dentro de cada frasco. La segunda tabla, que muestra las características físico-químicas de cada reactivo, fue llenada ya por constantes teóricas proporcionadas por los envases de los reactivos, a excepción del ácido clorhídrico, que fue una solución del ácido clorhídrico con agua, y su densidad fue medida dentro del laboratorio. Presentando la tabla número 3 de moles iniciales de reactivos, primero hallaríamos los moles de agua en la solución del ácido clorhídrico con el agua. Primero calcularemos la masa total de la solución del ácido clorhídrico de 0,5 molar, para esto haciendo uso de la fórmula de la densidad, donde reemplazando los valores de los datos hallamos que la masa total es de 5,005 gramos. Para el siguiente paso hallaremos la masa del ácido clorhídrico, haciendo uso de la fórmula de la molaridad, y nuevamente reemplazando los valores de los datos, hallamos que su masa es de 0,091 gramos. Continuando, calcularemos la masa del agua en la solución, teniendo en cuenta que la masa total es igual a la masa del agua más la masa del ácido clorhídrico, y conociendo la masa total y la del ácido clorhídrico, se restan y podemos hallar que la masa del agua es de 4,91385 gramos. Y finalmente calculamos los moles de agua, haciendo uso de la fórmula de molaridad, obteniendo 0,2727 moles. Y este valor se repite en cada uno de los frascos, ya que entre los frascos se hace presencia de la solución del ácido clorhídrico, por lo tanto es constante. Continuando con el acetato de etilo, el cual solo se presencia en el frasco 1 en un volumen de 5 mililitros, iniciamos calculando su masa total usando la fórmula de la densidad, donde reemplazando los valores de los datos, hallamos que su masa total es de 5,45 gramos. Donde ajustamos su pureza. Bueno, teniendo en cuenta que la masa total anterior era dentro de una pureza del 100% y la tabla número 2 nos indica que en este caso tenemos una pureza del 99,5% del acetato de etilo, hacemos una regla de 3 simple y obtenemos que la masa pura en este caso es de 5,42 gramos. Y finalmente calculamos los moles haciendo uso de la fórmula de la molaridad, obteniendo 0,06155 moles. Continuando con el etanol, primero trabajaremos con el etanol en un volumen de 1 mililitro. Para esto, primero calcularemos su masa total haciendo uso de la densidad, donde obtenemos que su masa total es de 0,803 gramos. Luego calculamos su masa pura, teniendo en cuenta que los datos de la tabla número 2 son 5,96%, hacemos una regla de 3 simple y obtenemos que su pureza es de 0,7709 gramos. Y finalmente calculamos sus moles haciendo uso de la fórmula de la molaridad, obteniendo 0,01774 moles. Y luego para hallar el resto de moles en los diferentes volúmenes, hacemos una regla de 3 simple, teniendo como base que el volumen inicial de 1 mililitro tiene una cantidad de moles de 0,01774 moles. Así que hacemos una regla de 3 simples según el valor del volumen que deseamos y obtenemos los diferentes resultados. Y reemplazamos dentro de la tabla. Para el ácido acético trabajaremos igual que en el etanol, haciendo primero un volumen de 1 mililitro como base. Bueno, calculando la masa total haciendo uso de la fórmula de densidad, obtenemos de 1,05 gramos dentro de su pureza, la cual nos indica que es un 99,8, hacemos uso de la regla de 3 y obtenemos que es de 1,0479 gramos. Y finalmente calculamos sus moles haciendo uso de la fórmula, obteniendo que dentro de 1 mililitro hay 0,01745 moles. E igualmente que en el caso anterior, para hallar los moles en los diferentes volúmenes, hacemos una regla de 3 simple según el volumen que queramos hallar, teniendo en cuenta que en 1 mililitro hay 0,01745 moles. Y así hallamos los diferentes valores y los ubicamos en la tabla. En la tabla número 4 se muestran los resultados del experimento para poder calcular los moles de ácido acético en equilibrio. Lo que hicimos fue realizar una titulación con hidróxido de sodio que tenía ya una concentración de 0,1 molar. Primero, en cada frasco anotamos el gasto de hidróxido de sodio, pero en este contenía el volumen del blanco. Entonces tuvimos que realizar una resta para poder obtener el resultado del gasto real de hidróxido de sodio que reaccionó con el ácido.
Luego usamos la fórmula de M1 por B1 va a ser igual a M2 por B2, en donde M1 viene a ser la concentración del hidróxido de sodio, que ya sabemos que tiene un valor de 0,1 molar. El B1 viene a ser el volumen real que gastamos, pero ya restando con el blanco. El B2 viene a ser el volumen del ácido acético titulado, que ya tiene un valor inicial que es de 10 mililitros o 0,010 litros. Lo que se quiso encontrar aquí es el M2. Para ello, por ejemplo, en el caso 1 tenemos los siguientes datos. El gasto total de hidróxido de sodio, que es de 80,7 mililitros, el blanco, que fue de 12,1 mililitros, y el gasto real, que viene a ser la resta de ambos, que nos da igual a 68,6 mililitros. Estos datos los reemplazamos en la fórmula, obteniendo como valor 0,686 mol sobre litros. Este valor viene a representar la concentración del ácido en esa muestra. Ahora, para nosotros saber cuántos moles reales de ácido había en esa muestra, multiplicamos la concentración por el volumen titulado, obteniendo 0,00686 mol sobre litros. Ese valor nos dice cuántos moles de ácido acético habían en esos 10 mililitros del frasco 1. Este mismo procedimiento repetimos con cada uno de los frascos y así obtuvimos la concentración del ácido y la cantidad de moles en cada uno, lo cual nos permite analizar cómo está el ácido acético en equilibrio. Para la tabla número 5, lo que se realizó fue calcular los moles de equilibrio para el frasco número 1 utilizando los datos de las tablas anteriores. Aquí, como muestra la tabla, podemos observar que los moles iniciales, tanto para el acetato de etilo y el agua, es de 0,061 y 0,27. De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla número 4, sabemos que el equilibrio del ácido acético fue de 0,00686. Entonces reemplazamos estos valores en las X, tanto de los formados como de los consumidos. Sabemos que para los moles formados se suma y para los moles consumidos se resta. Entonces, como X es igual a 0,00686, esto lo reemplazamos dentro de la tabla, obteniendo en equilibrio en etanol 0,00686, el ácido acético 0,00686, en el acetato de etilo 0,05414 y en el agua 0,26314. Estos resultados son reemplazados en la fórmula del equilibrio constante, en donde obtuvimos un valor de 302,7309 como resultado, lo que quiere decir que la reacción favorece a los productos. En el caso de la tabla número 6 realizamos el mismo procedimiento, pero ahora para poder calcular el número de moles en equilibrio para el frasco número 2. Como valores iniciales tenemos el etanol con 0,0501, el ácido acético con 0,0349 y el agua como 0,27. De acuerdo a los datos obtenidos en la tabla número 4, sabemos que el valor de equilibrio del ácido acético es de 0,00429. Entonces, de acuerdo a eso, hallamos X, obteniendo como resultado 0,0306. Este valor viene a ser reemplazado dentro de la tabla tanto en los valores formados como en los consumidos. Como ya sabemos, en los formados se suma y en los consumidos se resta. Entonces, al realizar estas operaciones obtenemos los 4 valores de equilibrio y luego esos valores son reemplazados en la fórmula de la constante de equilibrio, obteniendo como resultado 109,955, lo que nos quiere decir que la reacción favorece más a los productos. Continuando con la explicación de la tabla número 7, se realiza el cálculo de moles en equilibrio en el frasco número 3.
tenemos como reactantes al etanol, al ácido acético, y como productos tenemos al acetato de etilo y el agua. Como moles iniciales tenemos 0,0418 y 0,0436, en la cual también en los reactantes en el agua tenemos 0,27. Los moles formados tenemos 0,03859 y 0,3854. Y en los moles consumidos tenemos 0,03859 y también 0,3859, que es el ácido acético. Como bien se sabe, en los formados se suma y en los consumidos se resta, en la cual tenemos en los reactantes tenemos 0,0321 que es en el etanol, y en el ácido acético tenemos 0,0501, y en los productos tenemos 0,03859 y que es el acetato de etilo, y en el agua 0,30859. Para ello se aplica una fórmula química donde la constante de equilibrio es producto sobre reactantes. Así es como se saca el resultado. Continuando con la tabla número 8, que es el mismo procedimiento que la tabla número 7. En este caso se hacen los cálculos en equilibrio del frasco número 4, donde los moles iniciales o la concentración inicial es 0,1673 del etanol y el ácido acético 0,0698. Y en el agua también tenemos el mismo resultado, y en los productos formados tenemos otro donde se suma y en los consumidos se resta. Por lo tanto, se aplica la misma fórmula de equilibrio productos sobre reactantes, donde en la tabla número 9 también se calculan los moles en equilibrio del frasco número 5, que se hace lo mismo que la tabla número 7 y 8. En esta práctica se evaluó la constante de la reacción de esterificación del ácido acético y el etanol para formar acetato de etilo y agua, una reacción reversible y catalizada por medio ácido, a través de una preparación precisa de soluciones con proporciones controladas y condiciones específicas. Se calcularon los moles iniciales de cada reactivo mediante sus propiedades físico-químicas, ya sea la densidad, la pureza y masa molar, y el volumen usado en cada frasco, lo que permitió establecer el punto de partida exacto para los cálculos posteriores. Se empleó la titulación ácido-base con hidróxido de sodio 0,1 molar para determinar la cantidad del ácido acético en equilibrio. El uso de un blanco permitió corregir el consumo de base y aislar el gasto real destinado para neutralizar el ácido presente en equilibrio. Este procedimiento permitió aplicar con precisión la relación estequiométrica y obtener la concentración molar del ácido acético no reaccionado, desde la cual se dedujeron los moles del producto formado. Según la constante de equilibrio, donde todas las concentraciones se calculan en función del volumen total del sistema, se asumió que el volumen es aditivo, permitiendo una simplificación en los cálculos de concentración. Los resultados fueron consistentes entre los diferentes sistemas analizados, desde el frasco 1 hasta el frasco 5, mostrando reproducibilidad experimental. Además, se evidenció el equilibrio químico como un fenómeno dinámico en el que bajo condiciones cerradas y constantes, las concentraciones de reactivos y productos se estabilizan, lo que refleja en un valor de constante de equilibrio. En conclusión, esta práctica es fundamental en la formación farmacéutica, ya que permite comprender experimentalmente el comportamiento de sistemas de equilibrio químico, conocimiento clave en el desarrollo de formulaciones, reacciones de síntesis y estabilidad de principios activos. Además, fortalece competencias en el manejo de
reactivos, cálculos estequiométricos y técnicas de titulación, todos esenciales en la investigación y control de la calidad en la industria farmacéutica. Propuestas de innovación. Tenemos, por ejemplo, el filtro casero que regula el equilibrio ácido-base del agua para consumo humano en zonas rurales. Este sería un sistema de purificación de agua económico y portátil, que no solo filtra contaminantes, sino que ajusta el pH del agua a través de un equilibrio ácido-base controlado, adaptándose a aguas ligeramente ácidas o básicas de forma natural, sin necesidad de usar o emplear energía eléctrica. ¿En qué consistiría este sistema? Se utilizaría sustancias tampón naturales como bicarbonato, como citrato, como ácido cítrico encapsulado, extraído a partir de cáscaras de frutas, arcillas tratadas o extractos de cáscara de huevo, pulverizadas así, y semillas alcalinas. Estas sustancias forman equilibrios ácido-base que se ajustan automáticamente al pH del agua. Se podrían crear versiones locales, es decir, según cada región, por ejemplo, usar materiales propios de la zona, como conchas marinas, cáscaras, semillas, etc. Ahí pueden observar, por ejemplo, en los restos de alimentos de frutas. Luego tenemos, puesto de innovación, un sistema inteligente de conservación de alimentos basado en equilibrio químico. Se podría diseñar un envase o dispositivo doméstico que utilice principios de equilibrio químico reversible para prolongar así la vida útil de las frutas y de las verduras, controlando gases como el etileno mediante reacciones químicas controladas. Esto permitiría reducir el desperdicio de alimentos en el hogar y mejorar la seguridad alimentaria. ¿Cuál es la base química de este proyecto que se podría llevar a cabo? Existen reacciones químicas reversibles o procesos de absorción controlada que permiten captar el etileno en equilibrio, permitiéndose un equilibrio dinámico. Un ejemplo viene a ser la reacción reversible con el permanganato de potasio o materiales de tipo zeolita que absorben etileno. ¿Cuáles serían las aplicaciones posibles y más innovadoras? Sería, por ejemplo, acoplarlo a refrigeradores inteligentes, a cajas de almacenamiento doméstico o a las cámaras de maduración en los mercados. La determinación de la constante de equilibrio es esencial para entender cómo las reacciones químicas se comportan en equilibrio. Este experimento muestra que las concentraciones iniciales de los reactivos afectan significativamente la posición del equilibrio, lo que se puede explicar mediante el principio de Le Chatelier. Este principio indica que un sistema en equilibrio se ajusta ante los cambios en condiciones como viene siendo la concentración, la temperatura o la presión. La pureza de los reactivos también es otro factor crítico, ya que las impurezas pueden alterar las concentraciones efectivas y por ende los resultados. Además, la presión en la preparación de soluciones y el cálculo de moles en equilibrio son fundamentales para obtener datos confiables, dando así que en este estudio no solamente refuerza los conceptos teóricos, sino que también desarrolla habilidades prácticas en técnicas de titulación y análisis cuántico, aplicables en diversas áreas como viene siendo la química, incluyendo también la investigación y la industria.